Hola, mi nombre es Marlon Botas Fuentes. Soy requerido en la Fiscalía del Estado de Veracruz por el delito de feminicidio, señalado de perpetrarlo en contra de Montserrat Bendímez Roldán. Cabe destacar que lo que la Fiscalía del Estado señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente. Este joven que estás viendo es Marlon Botas, y este mensaje suyo, difundido desde la clandestinidad, conmocionó a todo Veracruz y al país entero, porque con su actitud desafiante no solo se burló de las autoridades que lo estaban buscando, sino que minimizó lo ocurrido con Montserrat Bendímez, una joven cuyo caso marcó un antes y un después en México. La historia detrás de ese video es una trama de dolor, impunidad y una incansable búsqueda de justicia por parte de la familia de Montserrat y las organizaciones que han respaldado su causa. Te invitamos a ver la siguiente historia hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Montserrat Bendímez. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Montserrat Bendímez Roldán nació en el estado mexicano de Veracruz. Fue hija de Víctor Bendímez y Cecilia Roldán. Montserrat creció en una familia de clase media junto a sus padres y su hermana Leslie. Desde niña se destacó con su dedicación al estudio, obtenía excelentes calificaciones y era muy apreciada por sus maestros. Además, sobresalía en deportes y tenía una personalidad sociable, por lo que siempre estuvo rodeada de personas que la querían mucho. Tiempo antes de finalizar la secundaria, la jovencita ya tenía en claro que quería estudiar ingeniería de nanotecnología. Sin embargo, esa carrera solo se ofrecía en la Ciudad de México, un lugar que sus padres consideraban peligroso. Por esa razón, la animaron a inscribirse en otra universidad, cuyo campus estaba más cerca y así podrían verla con frecuencia. Aunque en esa universidad solo podía estudiar ingeniería, Montserrat aceptó la propuesta y pronto se convirtió en una de las mejores alumnas de su generación. Mientras tanto, mantenía intactos sus sueños. De hecho, su plan era conseguir una beca para estudiar en una universidad de Alemania y así poder especializarse en el área que realmente le apasionaba. En el campus, rápidamente hizo amigos y se ganó la fama de ser una excelente estudiante. Quienes la conocieron la describían como una joven divertida y muy inteligente, que amaba profundamente a las personas que la rodeaban. A la par, Montserrat se enamoró por primera vez de un compañero de estudios. Su nombre era Marlon Botas Fuentes. Hijo de Diana Elizabeth Fuentes y Jorge Ignacio Botas, 2 empresarios gastronómicos muy reconocidos en toda la zona y propietarios de una cadena de tacos. Marlon había crecido en una familia con una sólida posición económica. Pese a esa diferencia con Montserrat, esto nunca representó un obstáculo. Por el contrario, la relación de ambos parecía ser ideal. Pasaban mucho tiempo juntos, ya fuera estudiando
paseando o tomándose fotografías. Ella no solo se mostraba muy feliz a su lado, sino que también logró ganarse el cariño de Jorge y Diana, quienes la consideraban como una hija más. Para la familia de ella, en tanto Marlon era el novio perfecto, la cuidaba y constantemente le demostraba cuánto la quería. Así las cosas, para abril de 2021, cuando Montserrat tenía 20 años, todo para ella marchaba de maravillas. En cuanto al amor, llevaba cerca de un año de noviazgo, sin mayores conflictos, y en suma, su vida parecía perfecta. Sin embargo, de un día para otro, esa tranquilidad se rompió por completo, dando paso a una situación inesperada que cambiaría su historia y la de los suyos para siempre. El sábado 17 de abril de 2021, la joven pareja asistió al bautismo de un familiar cercano de Montserrat. Marlon acababa de regresar de un viaje con sus padres a Estados Unidos. Alrededor de las 5:30 de la tarde, la jovencita le avisó a su familia que debía marcharse para pasar un rato con su novio, pero les prometió a sus primos que volvería en la noche para cenar con ellos. El plan de Montserrat era pasar por su casa, dejar algunas cosas y luego volver. Sin embargo, las horas transcurrieron y ningún familiar tuvo de nuevo noticias de ella, hasta que ya entrada la noche, Cecilia recibió una extraña llamada. Del otro lado de la línea estaba Diana. Sus palabras fueron muy breves. Montserrat estaba internada en un hospital privado, y aunque añadió que no era nada grave, no le dio más detalles y cortó. Lo primero que pensaron Cecilia y Víctor fue que probablemente su hija había sufrido un accidente automovilístico menor. Pero cuando llegaron a la clínica, esa hipótesis quedó descartada de inmediato, y en cambio se enteraron por los médicos de que la mujer había excluido algunos datos. Todos estaban sumamente preocupados, porque además de hematomas en distintas partes del cuerpo, su hija tenía varias fracturas en los brazos, el cráneo y el cuello. Y lo peor de todo era que se encontraba en estado de coma. Los padres de Montserrat quedaron destrozados y sin poder comprender cómo había pasado algo así. Lo otro que no alcanzaron a entender fue por qué ni Marlon ni sus padres estaban en el lugar. Poco después, la situación de la joven se agravó. Los médicos detectaron que había sufrido un traumatismo cráneoencefálico que le provocó una inflamación cerebral, por lo que fue conectada a una cámara de oxígeno. El doctor que la atendía les explicó a sus devastados padres que el hecho de que su hija hubiera sido trasladada por dos personas ajenas a los servicios de emergencia había empeorado sus heridas. Desde ese momento, el matrimonio comenzó a temer lo peor. Con el paso de las horas, las esperanzas de recuperación disminuían y la ausencia de Marlon se hacía cada vez más evidente. Hasta que durante una de aquellas noches en vela, las dudas al respecto quedaron finalmente despejadas cuando Montserrat despertó. Entonces, con un susurro apenas audible, le confesó a su madre que había sido Marlon quien la había dejado en ese terrible estado. La situación era espantosa y quedó claro que no había estado para cuidarla porque simplemente se había dado a la fuga. A principios de la semana siguiente, Cecilia y Víctor decidieron dar a conocer el caso en las redes sociales, solicitando el apoyo de la población para dar con el paradero de Marlon. La noticia causó gran indignación y movilizó a numerosos ciudadanos en Veracruz. Además, varias agrupaciones se sumaron a la causa y organizaron una vigilia
para visibilizar el caso y exigir la aparición del agresor. Luego, durante la manifestación, los padres de Montserrat hicieron una contundente declaración. Estaban convencidos de que Marlon ya no se encontraba en el país, pues sus propios padres lo habían ayudado a fugarse. Esta acusación aumentó la indignación pública y reforzó la exigencia de justicia. A su vez, durante las horas siguientes, se comprobó que los locales comerciales de la familia Bottas habían cerrado repentinamente, lo que rápidamente dio pie a rumores de una supuesta huida del matrimonio del Estado. El jueves 22 de abril, a través de sus redes sociales, Cecilia expresó su fe en la recuperación de su hija y pidió oraciones por su salud. Cecilia pidió a la gente que orara para que un milagro pudiera salvarla. Por desgracia, la peor noticia llegó apenas 24 horas después, porque tras hacer las pruebas correspondientes, el neurólogo determinó que Montserrat ya no presentaba actividad cerebral, por lo que ese mismo viernes 23 de abril fue desconectada y declarada muerta. Tenía apenas 20 años. Sus padres confirmaron la noticia a través de las redes sociales, sin dejar de agradecer el apoyo recibido tanto durante las movilizaciones como en las plataformas digitales. Asimismo, dirigiéndose directamente a la Fiscalía General del Estado, exigieron que la búsqueda para dar con el paradero de Marlon comenzara lo antes posible. El fatal desenlace de la historia generó una fuerte reacción entre la sociedad. Diversas agrupaciones feministas se sumaron a la causa y aquel primer llamado en redes actuó como una chispa que encendió una gran movilización. Cientos de publicaciones se viralizaron, acompañadas de fotografías de Marlon, con la esperanza de que quien lo hubiera visto pudiera comunicarse con los familiares de Montserrat. Ese mismo día, cientos de personas se movilizaron hacia distintos puntos del municipio para exigir justicia. Uno de los lugares de protesta fue la taquería de los padres de Marlon, ubicada en un centro comercial. Para el sábado 24, el caso de Montserrat ya se había convertido en el tema principal de todos los medios y en la conversación dominante de gran parte de la población. Entretanto, la universidad emitió un comunicado en el que anunciaba la suspensión de Marlon debido a su presunta implicación en el crimen. Además, se sumaron al reclamo de los familiares de la jovencita, exigiendo que las autoridades investigaran el caso y que el agresor fuera llevado ante la justicia. En las horas posteriores, el gobernador del estado se unió a los reclamos y dio su primera declaración. Así, tras informar que la fiscalía ya se encontraba intentando dar con el paradero de Marlon, el funcionario aseguró a la población que el caso de Montserrat no quedaría impune. En efecto, a partir de aquel momento, las autoridades abrieron la carpeta de investigación correspondiente. El martes 27, a través de sus redes sociales, Leslie publicó un texto en el que acusó a los padres de Marlon de ser cómplices del crimen por haberle negado a su hermana la atención inmediata de primeros auxilios. Como resultado, la indignación para con la familia Bottas creció aún más. Esa misma tarde, un grupo de mujeres pintó la fachada de un par de locales propiedad del matrimonio. Muy poco después, Marlon fue formalmente señalado por el delito de feminicidio en la carpeta de investigación. Luego, el 1 de mayo, la Fiscalía Estatal y la Policía Ministerial acudieron a la casa familiar con una orden de cateo. Con total tranquilidad, Jorge los dejó pasar. Durante 2 horas,
los agentes recorrieron cada rincón de la propiedad, pero al no hallar ninguna pista que permitiera dar con el paradero del joven, se retiraron del domicilio, aunque con la certeza de que él llevaba semanas sin vivir allí. Cuando las fotografías del operativo se hicieron públicas, las redes sociales volvieron a estallar en contra de la familia Botas. Muchos notaron que Jorge sonreía mientras los policías inspeccionaban su hogar, lo que llevó a que comenzaran a señalarlo como presunto cómplice y a exigir que fuera también arrestado. Por lo mismo, unas horas después, cientos de manifestantes marcharon por las calles de la localidad para exigir justicia. Pero las acciones de la ciudadanía no se detuvieron allí. Pronto, el rostro de Marlon se difundió por todo el estado. Apareció en grafitis pintados en las paredes, en muñecos con su foto colocados en el malecón, en carteles de búsqueda y captura, así como en videos e imágenes que circulaban masivamente en redes sociales. Por su parte, la Fiscalía anunció que había pedido a la Interpol que emitiera una ficha roja de búsqueda en casi un centenar de países. Además, se ofreció una recompensa de 250,000 pesos mexicanos, unos $12,500 al cambio de entonces, por alguna pista sobre su paradero. Durante las siguientes jornadas, las autoridades llevaron a cabo nuevos cateos en distintos inmuebles que eran propiedad de la familia Botas, así como en el domicilio fiscal de una de sus empresas, pero siempre sin éxito. Como resultado, a casi un mes desde los sucesos, no había pista alguna de dónde pudiese estar Marlon. Desesperada por la situación y sin nada que perder, Cecilia publicó en sus redes un texto dirigido a Diana. Allí, de madre a madre, le aseguró a la mujer que su hijo no podría esconderse para siempre. Entretanto, la exigencia de justicia por parte de la población hacia las autoridades aumentaba cada día. El 16 de mayo, las calles volvieron a llenarse de manifestantes que reclamaban la aparición del probable responsable. Incluso varias figuras públicas se sumaron al reclamo, compartiendo imágenes en sus redes sociales donde se mostraba el rostro de Marlon. El hashtag Justicia para Monse se volvió viral, convirtiéndose en un símbolo de la demanda colectiva por justicia. A pesar de todos esos esfuerzos, las semanas se transformaron en meses, dejando sumida a la comunidad y sobre todo a los seres queridos de Montserrat en una enorme angustia y desolación. Aún así, la militancia de todos se mantuvo en pie y hasta se creó una cuenta llamada Justicia por Monse, en la cual los familiares de la joven compartían textos y recuerdos sobre ella. Mientras tanto, las autoridades pudieron establecer que el día de los sucesos, Marlon y ella habrían discutido. Entonces, con fuerza desmedida, él le habría propinado varios golpes que la dejaron inconsciente. Luego, al no saber cómo proceder ante la gravedad de la situación, se comunicó con sus padres. De acuerdo con el informe preliminar, apenas supieron de lo ocurrido, el matrimonio enseguida aceptó trasladar a la chica al centro médico, al tiempo que le habrían facilitado a su hijo los medios para que se ocultara. Sin embargo, ir tras Diana y Jorge pronto resultó una tarea cuesta arriba, pues en el proceso resultó que ambos también se habían dado a la fuga. Hasta que, a finales de ese mismo año, al fin pareció que el caso se encaminaba a su pronta resolución. Todo ocurrió cuando el 6 de noviembre la Fiscalía informó que el matrimonio había sido localizado y capturado en Ciudad de México con orden de aprehensión por el delito de encubrimiento en la fuga. Asimismo, las autoridades señalaron que en la carpeta de investigación
se indicaba que la pareja posiblemente había proporcionado testimonios falsos sobre la muerte de Montserrat. Posteriormente, ambos fueron trasladados nuevamente a Veracruz para ser presentados ante el juez. Aunque enseguida la captura fue celebrada por diversas organizaciones como un precedente importante en la lucha contra quienes encubren a los responsables de la violencia contra las mujeres, lo cierto fue que Diana y Jorge se negaron a colaborar con las autoridades para revelar el paradero de su hijo. Más aún, contrario a lo esperado, desde entonces el caso sufrió un patrón trágico. En marzo del año siguiente se presentó en el Congreso Estatal una iniciativa conocida popularmente como Ley Monse. El proyecto buscaba sancionar a quienes encubrieran a presuntos feminicidas, proponiendo modificar el Código Penal para eliminar las excepciones que permiten no incriminar por encubrimiento a familiares hasta en quinto grado o personas cercanas al acusado. El objetivo de la iniciativa era reducir la cantidad de casos sin resolver en la región. Al mes siguiente, al conmemorarse un año de la terrible partida de la joven, su familia pidió inundar las redes sociales con el rostro de Marlon. Todo con el firme objetivo de recordarles a las autoridades que aún estaban lejos de obtener justicia. Quizás por esa misma presión, a mediados de mayo de 2022, la historia tuvo un giro impactante, aunque no de la manera que esperaban los seres queridos de Montserrat. Un canal de televisión publicó un video que les había llegado de forma anónima, señalaron sus presentadores, donde se observaba a Marlon sobre un fondo blanco. En la grabación, el joven señaló que lo sucedido se trató de un lamentable accidente. Hola, mi nombre es Marlon Botos Fuentes. Soy requerido en la Fiscalía del Estado de Veracruz por el delito de feminicidio, señalado de perpetrarlo en contra de Montserrat Pendímez Roldán. Cabe destacar que lo que la Fiscalía del Estado señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente. A continuación, aseguró que sus padres no habían cometido ningún delito y por la misma razón, dirigiéndose al presidente de la nación y al gobernador del estado, Marlon les hizo un llamado para que los liberaran. A deslindar responsabilidades. Es por eso que hago un llamado humilde y respetuosamente al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a nuestro gobernador constitucional del estado de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, para que con sus venias y por el amor que sienten por la justicia, liberen pronta y expeditamente a mis padres, ya que ellos no han cometido ningún delito. Según alegó, todo se trataba de una cacería en su contra y la de su familia. De inmediato, las redes ardieron. Por su parte, tanto la Fiscalía Estatal como el gobernador respondieron mediante un comunicado en el que afirmaron que la Administración de Justicia no era negociable y que en este caso, como en todos aquellos en los que se atentaba contra una mujer, no habría impunidad. Sin embargo, para muchos, el hecho de que el principal sospechoso continuara prófugo, sumado al atrevimiento de enviar un mensaje a las autoridades, revelaba la confianza que tenía en que la impunidad jugaría a su favor. En ese contexto, la familia Bendímez, junto con las organizaciones que respaldaban su causa, se movilizaron nuevamente en las calles. Al mismo tiempo, al grito de "no fue un accidente", cientos de usuarios en redes sociales expresaron su indignación por un caso que, a la fecha, permanecía olvidado en el debate nacional, eclipsado por otros que no cesaban en el país. Finalmente, a principios de junio de 2022, tras más de un año prófugo, Marlon fue localizado y capturado en la casa de su abuela en Mérida, la capital del estado de Yucatán.
Luego fue trasladado de nuevo a Veracruz. Pero aunque inicialmente la noticia desencadenó reacciones favorables en las redes sociales, rápidamente el alivio se transformó en indignación, porque unos días después, cuando llegó a los juzgados para su audiencia inicial, Marlon se mostró con una sonrisa burlona, incluso guiñó un ojo y posó para las cámaras. A la audiencia también llegaron los padres de Montserrat, y si bien prefirieron no emitir mayor comentario, sí agradecieron el apoyo recibido durante todo ese tiempo. 3 días después, cuando debió asistir a la audiencia de vinculación a proceso por el crimen, Marlon llegó custodiado por agentes y esposado de manos. Esta vez, la sonrisa en su rostro parecía haberse borrado por completo. Tras 6 horas de audiencia, el juez de control le confirmó la medida cautelar de 2 años de prisión preventiva oficiosa y fijó la continuación del proceso para el mes siguiente. De ser hallado culpable del crimen, el joven podría enfrentar una pena de entre 40 a 60 años en prisión. Casi en paralelo, el abogado de la familia de Montserrat informó a la prensa que Diana y Jorge perdieron un amparo, ya que se acreditó su participación directa en el crimen al ayudar a escapar a su hijo, por lo que continuarían en prisión. Sin embargo, el caso dio un giro cuando, el 14 de abril de 2023, un juez ordenó la liberación de Diana y Jorge. El hecho, que fue repudiado por el gobernador del estado de Veracruz, generó nuevos titulares. No obstante, el alivio del matrimonio fue muy breve, pues apenas unas horas después, la Fiscalía Estatal dio a conocer que ambos fueron recapturados e imputados como presuntos responsables del delito de omisión de auxilio. Como resultado, debían permanecer tras las rejas. A principios de julio de ese mismo año, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz determinó que el matrimonio debía cumplir 2 años de libertad condicional. Ellos solicitaron la revocación de esta medida y un juez de control concedió la suspensión del proceso, pero estableció una serie de condiciones muy estrictas. Debían residir en un lugar determinado, abstenerse de consumir drogas entregando mensualmente los estudios correspondientes a las autoridades, someterse a tratamiento psicológico y presentarse a firmar cada 15 días ante la dependencia encargada de supervisar el cumplimiento de las medidas. Además, no podían poseer armas ni viajar al extranjero, por lo que tuvieron que entregar su pasaporte y visa. Durante esos 2 años, también se les prohibió mantener cualquier contacto con la familia de Montserrat. Si incumplían alguna de estas medidas, su libertad sería revocada y volverían a prisión. En 2025, a poco más de 4 años del crimen, Marlon sigue detenido sin que aún se haya dictado una sentencia condenatoria. Según explicó el abogado de la familia de Montserrat a los medios de comunicación, aunque el proceso se mantiene sólido y con suficientes elementos probatorios, también se ha visto retrasado debido a una serie de amparos y apelaciones que ha presentado la defensa desde que Marlon fue vinculado a proceso. A decir del letrado, si bien las maniobras del equipo legal de Marlon no han prosperado, sí han consumido tiempo. En el transcurso de poco más de 3 años, el joven ha solicitado alrededor de 5 amparos. Por el momento, según ha trascendido, no hay posibilidades de que recupere su libertad. Por su parte, Diana y Jorge continúan bajo libertad condicional. Como resultado, Cecilia, Víctor, Leslie y las agrupaciones
que se han volcado a su causa mantienen la lucha firme, exigiendo que este caso no sea olvidado y que de una vez por todas se haga justicia. Ahora que conoces todos los datos de este desgarrador caso, ¿crees que la justicia podrá realmente llegar al fondo del móvil del crimen para cerrar este doloroso capítulo para la familia de Montserrat? ¿O por el contrario, consideras que algunos secretos y verdades permanecerán ocultos, dejando más preguntas que respuestas? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.